¿Cuáles son los mejores fichajes en este inicio de temporada? Hoy aquí en el canal os lo voy a contar. Un saludo y bienvenidos un día más al canal. Vamos a seguir en este parón de selecciones con este balance del inicio de la temporada que veníamos haciendo. Ya hicimos un poco un repaso de los equipos, de esos 5 mejores y 5 peores en mi opinión, y hoy vengo a hacer una lista de 12 jugadores de esos fichajes que me están gustando más y sobre todo que más me han sorprendido. Evidentemente no pueden entrar todos los fichajes, es algo muy personal, así que como siempre os digo, dejar en comentarios ¿cuál sería vuestra lista de mejores fichajes y de jugadores que más os han sorprendido? Y bueno, si os gusta el vídeo, dejar un like y suscribiros al canal. Y antes de empezar con la lista, quiero matizar que hay ciertos jugadores que no van a estar, algunos porque considero que todavía los hemos visto poco, como el caso de Dani Olmo, y otros que considero que a pesar de que están teniendo un buen rendimiento, todavía se les puede exigir mucho más, como en el caso de Kylian Mbappé. Como digo, es un top de mejores fichajes, pero sobre todo que más me están gustando y que más me han sorprendido. Así que vamos a empezar en el puesto número 12 con Valentin Roussy, el lateral derecho francés del Club Deportivo Leganés. La verdad es que bueno, pensaba que era un jugador que venía ya un poquito pasado de rosca, porque ya llevaba algunas temporadas en Turquía y sinceramente me ha sorprendido sobre todo el poderío físico del lateral o carrilero en esa posición del Club Deportivo Leganés, que me parecía muy importante y que creo que ha sabido solventar de una muy buena manera. Como digo, cuando llega Valentin Roussy a mí me genera poca ilusión porque, como digo, es un jugador que ya había ido a Turquía. Ya sabemos que muchos jugadores una vez que ya van a Turquía les cuesta mucho volver, y la verdad que Roussy, dando un pasito atrás y yendo a un Club Deportivo Leganés que va a pelear por el descenso, está dando un gran rendimiento. Me sorprende sobre todo su poderío físico y para mí tenía que estar en esta lista de hoy. Y del Club Deportivo Leganés vamos a pasar al Getafe, y no va a ser para hablar de Cristantus Uche, que podía haber entrado en este top de hoy, pero yo lo he dejado fuera porque creo que ya de alguna manera se está incluso sobrevalorando al jugador. Evidentemente, el salto que ha dado del Ceuta al Getafe, teniendo esa particularidad de tener que jugar de delantero en las primeras jornadas, creo que está muy bien, creo que está rindiendo muy bien, pero creo que de alguna manera también se le está sobrevalorando. Y yo quiero hablar de Juan Berrocal, que llega desde la Sociedad Deportiva Eibar a reforzar una posición en el Getafe que estaba un poco tambaleante, y de hecho recuerdo cuando lo ficha el Getafe, que bueno, en el Eibar, en Twitter Eibar de alguna manera, veo, bueno, de alguna manera diciendo que, bueno, han engañado al Getafe, que vaya regalo, que muchas gracias al Getafe. Bueno, yo considero que Juan Berrocal es un central que en el rol que tenía la Sociedad Deportiva Eibar le costaba mucho rendir. Es un central muy propicio al error cuando tiene que defender a campo abierto. Con balón en los pies tampoco es una superestrella, pero en un contexto como el del Getafe, que le va a obligar a defender muy cerquita de la portería y que le va a pedir muy poquito con balón, ya consideraba que Juan Berrocal era un grandísimo central y así lo está demostrando en el Getafe. Puede ser que para muchos no esté siendo sorprendente, o puede ser que para muchos tampoco esté dando un grandísimo rendimiento, pero yo, teniendo en cuenta que venía de verle en el contexto Sociedad Deportiva Eibar, sí que me ha sorprendido y por eso lo quería meter en este top. Y vamos a seguir con otro central, y en este caso con Maras Kumbula, el central del Real Club Deportivo Español. Kumbula es un jugador albanés que, siendo muy joven, irrumpió en la liga italiana, se fue a la Roma, se esperaba mucho de él y la verdad que bueno, el rendimiento que ha dado en las últimas temporadas no era el que se esperaba. Ha llegado a un Real Club Deportivo Español que ya venía varias temporadas arrastrando problemas defensivos, y no hablo solamente de este inicio de temporada, sino que hablo también de temporadas anteriores con jugadores como Cabrera, que no ha llegado a rendir como se esperaba, el caso de César Montes evidentemente, y bueno, considero que Maras Kumbula ha dado de alguna manera un salto de calidad defensivamente al Español. Se ha asentado desde un principio como titular en esa línea de 5, de 4 de 5, un poco especial que estamos viendo en el Español, porque en las últimas jornadas sí que creo que ya está siendo más una línea de 4 que de 5. En el inicio de temporada con Tejero
sí que considero que Tejero es más carrilero que Jofre Carreras, y bueno, como decía, el albanés se ha asentado en esa línea defensiva, está siendo para mí el líder absoluto, está mejorando al Español defensivamente, aquí también hay que darle mérito a Joan García, pero yo creo que Kumula está mejorando defensivamente al Español y evidentemente yo lo tenía que meter en este vídeo de hoy. Y seguimos con dos laterales izquierdos, y unos que se van por otros que vienen. Ahora veréis que, bueno, esto que digo tiene una razón. Primero vamos a hablar de Johan Mojica, que ha llegado al Real Club Deportivo Mallorca y está siendo muy importante en ese lateral izquierdo. Mojica venía a hacer una temporada bastante irregular en Club Atlético Osasuna, donde llegó Arrasate, lo coloca más de extremo que de lateral, porque defensivamente tiene bastantes lagunas, pero en esta temporada el cafetero se ha asentado en el lateral izquierdo, está bastante bien defensivamente y además está aportando mucho al Real Club Deportivo Mallorca en esa parcela ofensiva. Es verdad que todavía no contabilizamos esa aportación ni en goles ni en asistencias, pero lo que genera el cafetero llegando por banda, sacando centros, posiblemente otro lateral no lo sacaría. Y evidentemente, si estábamos hablando de Johan Mojica en el Mallorca, vamos a ir a Club Atlético Osasuna para hablar de Abel Bretones. Y decía de unos que se van para otros que llegan, porque Mojica era lateral izquierdo la temporada pasada y en esta temporada es Abel Bretones. Un Bretones que llegaba desde el Real Oviedo después de que Osasuna pagara un dinero importante, podríamos decir, por un jugador de segunda división, pero Abel Bretones fue uno de los mejores laterales izquierdos de la temporada pasada en segunda división, un lateral con muchísima proyección ofensiva, y eso lo está demostrando en esta primera temporada en primera división con Club Atlético Osasuna. Está siendo sólido en defensa, está acompañando bien a Boyomo y a Catena en lo defensivo, pero además está aportando mucho en ataque, lleva 2 goles en 9 jornadas y puede ser que este jugador sea el mejor lateral izquierdo de lo que va en este inicio de temporada. Y nos vamos a ir al sur, concretamente a la ciudad de Sevilla, aunque bueno, evidentemente esto de concretamente es un poco una tontería, porque esta temporada en el sur, en Andalucía, solo podemos ir a clubes de Sevilla, para hablar de Chidera Ejuke. Aquí hay que analizar primero que no teníamos muchas referencias en cuanto a Ejuke y posiblemente cualquier cosa que hubiera hecho ya nos hubiera sorprendido por el hecho de no tener esas referencias de temporadas anteriores, pero yo creo que tanto a mí como a todo el mundo Chidera Ejuke nos está sorprendiendo a bien. Es un jugador de los que el Sevilla posiblemente no tenía hasta ahora, aunque Luquevaque me parece un poquito ese estilo. Pero bueno, Ejuke es capaz de coger un balón ante 4 o 5 defensores y generar lo que el Sevilla no está siendo capaz de generar en ataque. Por daros un dato, es un jugador que regatea muchísimo, que lo intenta muchísimo, pero que tiene un acierto del 67% en regates. Este dato de verdad es una barbaridad. Os puede parecer que es poco, pero es una barbaridad si lo comparamos con otros jugadores. Para que lo tengáis en cuenta, Ejuke está en el top 5 de este porcentaje de acierto en regates. Es una barbaridad lo que está aportando Ejuke a este Sevilla en este inicio de temporada, y para mí, sí o sí, por encima de cualquier otro jugador, tenía que estar en este vídeo de hoy. Y nos quedamos en la ciudad de Sevilla, pero vamos a pasar ahora a hablar de 2 jugadores del Betis. Primero de Gio Lo Celso, y ahora os voy a explicar un poquito por qué lo pongo por debajo de Diego Llorente, que va a ser el quinto de este top. Gio Lo Celso lleva solamente 6 partidos en el que ha sido suplente en uno de ellos. Pero claro, evidentemente, si analizamos los datos y tenemos en cuenta que lleva 5 goles en 6 partidos y que le ha dado al Real Betis con esos goles 7 puntos en este inicio de temporada, evidentemente Gio Lo Celso tenía que estar en este top de fichajes. La diferencia entre Gio Lo Celso y Diego Llorente, que como digo es el quinto, bueno, puede ser posiblemente las expectativas. Con Diego Llorente, bueno, sí que esperaba que iba a rendir, pero no esperaba que iba a rendir a este nivel. De alguna manera, entre él y Nathan han hecho olvidar a Pechela y a Chadi Riad, y Gio Lo Celso, bueno, pues posiblemente tenía más expectativas con él, es decir, esperaba que iba a dar este rendimiento. Tal vez no tan destacado, pero sí que esperaba que iba a tener un buen rendimiento, porque considero que es un jugador diferencial, considero que es un jugador que conoce muy bien la liga y iba a rendir en este caso como lo está haciendo. Con Diego Llorente, como digo, esperaba algo menos y me está sorprendiendo, y simplemente es este detalle el que hace que Diego Llorente sea para mí el quinto mejor fichaje y Gio Lo Celso sea el sexto. Y vamos en la cuarta plaza a hablar de un jugador que posiblemente en el Real Betis estén echando de menos, y no es otro que Ayoce Pérez. Lo coloco en la cuarta plaza porque, bueno,
ha sido suplente en 3 de los 7 partidos que ha disputado con el Villarreal hasta ahora. Porque por tema de lesiones, bueno, Marcelino no ha podido contar más con el jugador canario. Pero evidentemente, si en 7 partidos marcas 6 goles y eres tan importante ofensivamente como para darle puntos al Villarreal, había que meterlo aquí. Como digo, tiene un poquito el debe de las lesiones, le están acarreando problemas en este inicio de temporada y eso está haciendo que esté contando con menos minutos de los que debería contar viendo su rendimiento, pero evidentemente cuando llegas a un Villarreal, eres un fichaje reciente y rindes de esta manera, pues evidentemente tienes que estar en este vídeo de hoy. Y vamos ahora ya con el top 3 y nos vamos a quedar en el Villarreal para hablar de Logan Costa. El central caboverdiano a mí me parece uno de los mejores centrales en este inicio de temporada. Un fichaje que el director deportivo del Villarreal dijo que lo intentaron hacer al inicio del mercado de fichajes, económicamente era inviable y bueno, después de varias ventas durante el mercado, era un jugador, Logan Costa, que tenían en el punto de mira, que querían fichar y así lo hicieron. Y Logan Costa, la verdad que está respondiendo a la grande. El Villarreal considero que no está defendiendo bien porque ha encajado 17 goles en 9 partidos, son casi 2 goles por partido. Pero esto yo creo que no tiene nada que ver con el rendimiento de Logan Costa, porque en una defensa amarilla donde faltan muchos jugadores, porque falta Albiol, porque falta Juan Foyt, también falta Pedraza, y está Marcelino de alguna manera todas las jornadas reestructurando esa defensa, creo que Logan Costa está dando un grandísimo rendimiento. Y para mí, teniendo en cuenta que venía de un Toulouse donde no había hecho mucho ruido, de una selección de Cabo Verde donde evidentemente tampoco había hecho mucho ruido, bueno, llega por un buen dinero, pero el rendimiento que está dando el central en este Villarreal creo que está sorprendiendo a todos. En segunda posición me quedo con Sergio Gómez, que lleva 3 asistencias en 9 partidos y para mí está siendo el mejor jugador de la Real Sociedad. Una Real Sociedad que todos sabemos, porque ya lo hemos analizado, no está rindiendo como se esperaba, está muy por debajo del nivel que puede dar, pero Sergio Gómez en cambio yo considero que bueno, está dando un buen rendimiento. Puede ser que me esté dejando engañar un poco por el mal rendimiento de todos los de alrededor, porque si Taque, Kubo y Arzabal estuvieran a su nivel, posiblemente Sergio Gómez no estuviera destacando tanto, pero la realidad es la que es y Sergio está siendo para mí el mejor jugador de esta Real Sociedad. ¿Por qué lo meto en este vídeo de hoy? Porque considero que Sergio Gómez es un jugador que para el radar español, es decir, para los que seguíamos la liga, era un jugador que estaba un poquito fuera de radar. Un jugador español que ya hacía temporadas que se había marchado de España, que lo hemos podido ver en el Manchester City, pero que de alguna manera, bueno, estaba un poquito fuera del radar más allá de cuando jugaba con la Sub-21. Para mí ha sido uno de los mejores jugadores en estos Juegos Olímpicos. Eso hace de alguna manera que lo fiche la Real Sociedad y en esa posición de extremo de media punta, como digo, está siendo para mí el mejor jugador del conjunto Txuri-Urdin y yo lo tenía que meter en este vídeo de hoy y lo tenía que meter en esa segunda posición. Y en el primer puesto y como mejor fichaje o fichaje que más me ha sorprendido en este inicio de temporada, ante sorpresa de prácticamente todos, yo tengo que hablar de Conor Gallagher. Posiblemente porque creo que el contexto de Conor Gallagher es muy complicado. Tenemos que tener en cuenta que el fichaje de Conor se retrasa por el tema de Samu, que al final se cierra por el tema de Joao Félix, y sinceramente entendiendo que él era un jugador que podía de alguna manera entrar bien en el esquema del Cholo Simeone, yo pensaba lo primero que el Atlético de Madrid necesitaba un 5 y que no era Conor Gallagher de alguna manera un jugador necesario para el Atlético de Madrid. Segundo, consideraba que Conor es un mediocentro demasiado inglés. No es como Jude Bellingham o Harry Kane, que son jugadores que han podido salir de Inglaterra y han rendido bien. Si analizamos el resto de ligas, no hay muchos jugadores ingleses fuera del fútbol inglés, porque Conor Gallagher entiendo que es un mediocentro inglés al uso, un jugador muy físico, pero que con el balón en los pies le costaba bastante en el Chelsea. ¿Cuál es la realidad? Que el fútbol español, el fútbol en la liga es mucho más lento y eso hace que esas carencias con balón a Conor Gallagher no se le noten mucho. Pero además, físicamente, en una liga, la española, que es mucho menos física que la Premier, Conor Gallagher destaca por encima del resto. Como digo,
yo no me esperaba desde un principio este rendimiento y esa es la razón para que Conor Gallagher sea para mí el mejor fichaje en este inicio de temporada y el jugador o el fichaje que más me ha sorprendido. Y hasta aquí mi top 12, espero que os haya gustado. Si no estáis de acuerdo con algo me lo podéis dejar en comentarios, me podéis dejar en comentarios vuestro top 12. Si os ha gustado el vídeo, que dejéis un like, os suscribáis y activéis la campanita porque vamos a seguir con mucho contenido y sé que os va a gustar.